iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esa noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, sigamos la lectura. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Versículo 35, dice que yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí de pie y le da gracias al Señor por la palabra? Dígale al Señor que ministre su vida y su corazón. Señor, hoy, creyendo, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, que no volverá a ti vacía, Señor, sino que ella hará, Señor, la obra por la cual tú la has enviado a nosotros. La has enviado de tiempo en tiempo, de generación en generación, Dios mío. Y hoy, Dios mío, hemos sido bendecidos, Señor, por poderla hoy leer como iglesia, como hermanos, Señor. Hoy te pido, oh Dios amado, que ella, Señor, pueda ser, Dios mío, útil, Señor, para lo que hoy necesitamos escuchar de parte tuya, Señor. Tal vez hemos llegado a este lugar cansados, abatidos, ansiosos, Señor, con problemas, con dificultades. Tal vez aún disgustados con alguien, Señor. Tal vez con problemas, Señor, pero que hoy tu palabra, Señor, pueda hoy ministrar nuestra vida. Y hoy te pido, Señor, que por favor, Señor, mientras estamos en este lugar, Señor, tu palabra, Señor, haga algo, Señor, en nosotros, Señor, de tal manera que al salir de este lugar nuestra vida salga totalmente diferente en la condición a la que llegamos, Señor. De tal manera que podamos, Dios mío, ser fortalecidos en ti, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por acompañarme. Un amor supremo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué vamos a hablar de amor? Si ni en ningún lugar de la lectura escuchamos esta palabra, ¿verdad? Amor. No hemos visto esta palabra. Pero yo quiero hablarte hoy del amor, de un amor supremo. Del amor de Jesús, ese amor que es incondicional y ese amor que se niega ante muchas cosas se ha negado. Y voy a compartir 2 cosas durante el tiempo que estaré aquí.
Y lo primero que el amor de Jesús es un amor incondicional que abraza al que está disperso. Y el texto, cuando leemos la lectura y cuando hacemos la lectura de estos textos, de estos versículos, venía a mi mente dos escenas. Hay dos escenas que podemos observar. Por una parte, el texto nos deja ver un escenario en la manera como el ser humano puede verse a sí mismo. Y podemos observar que el ser humano se ve muchas veces como alguien prepotente, superior a los demás, sabio en su propia opinión, entre muchas cosas. Pero luego hay otro escenario donde vemos cómo Jesús desea vernos a cada uno de nosotros. De una manera que podamos depender de Él, de una manera que podamos tener nuestra mirada puesta en Él, de una manera que podamos enfocarnos en Él y en lo que Él está haciendo. Y quiero que pueda observar y pueda tener su Biblia abierta, porque quiero que me acompañe. Recordemos que la semana pasada se nos ha hablado que Jesús se encuentra con sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué se nos enseñó el domingo pasado? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿De qué se nos habló? ¿Recordamos? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde se encontraba Jesús? Jesús se encontraba en un aposento, ¿verdad? Se encontraba con sus discípulos. Ahora él estaba hablando a sus discípulos sobre lo que sucedería. Ellos estaban celebrando la Pascua, era ya el jueves por la tarde, casi noche. Ya tal vez podríamos pensar que ahora ya se encuentra parte de la noche. Ellos están con Jesús. Dice el texto bíblico en el versículo 26 que cuando ellos hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Era parte de la liturgia, del acto de la celebración pascual, que al terminar este tiempo ellos pudieran cantar himnos al Señor, y algunos llegan a decirnos que sobre todo se cantaban lo que eran el Salmo 115 al Salmo 118. Esto hacía parte de la alabanza que ellos ofrecían al Señor. Esto hacía parte de la gratitud que había en sus corazones. Esto les llevaba a recordar lo que Dios había hecho con ellos a través de la historia, cómo Dios les había librado, cómo Dios les había salvado y cómo Dios había depositado en ellos, en sus corazones, una esperanza a la cual ellos estaban con sus ojos puestos. Ahora ellos salen, han cantado, han celebrado esta Pascua, y dice el versículo que ellos salen al monte de los olivos, y entonces Jesús les dice que todos iban a ¿qué? Todos se van a ¿qué? A escandalizar. Y una de las cosas que podemos observar entonces en estos primeros versículos son unos anuncios proféticos. Y yo pude observar dos. El primero de ellos, él está diciendo que todos van a escandalizarse. Y va a dar la razón por la cual ellos se iban a escandalizar. De hecho, es interesante porque el evangelista dice que se van a escandalizar esa misma noche. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas. ¿Qué iba a suceder con las ovejas? Iban a estar ahora dispersas. Hay un anuncio para ellos. Y es interesante porque Jesús le está diciendo, va a suceder algo. Todos ustedes se van a escandalizar porque el pastor va a ser quebrantado, el pastor va a ser herido, y por lo tanto, al ver la condición de este pastor vulnerable, herido, quebrantado, entonces sus ovejas ahora van a ser dispersas. Y una de las cosas que podía observar que dentro del plan de redención estaba determinado entonces que el pastor sería quebrantado y sujeto a padecimiento. Y usted puede leer esto en el libro de Isaías capítulo 53. El capítulo 53 nos habla de Jesús como aquel sufrido. El Salvador entonces, o la salvación, es posible por el acto de sufrimiento de Jesús. Y hoy podemos gozarnos entonces de la relación con el buen pastor, porque Él aceptó voluntariamente ser herido por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Ahora, lo que primero que podemos observar, y quiero que puedas mirar, es que Jesús viene y se aplica a sí mismo lo que ha dicho ahora el profeta Zacarías. Y quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías capítulo 13 versículo 7. Mira lo que dijo el profeta Zacarías en aquel momento. Capítulo 13,
Versículo 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y es interesante, mis amados hermanos y amigos, que Jesús viene y recuerda a sus discípulos lo que, por decir así, ya más de 500 años ya el profeta había dicho al pueblo, en medio de un contexto. Y Dios viene y le recuerda, y Jesús viene y le dice esto a sus discípulos: va a suceder algo. Ustedes se van a escandalizar durante esta noche porque el pastor va a ser herido, y por lo tanto entonces ahora las ovejas van a ser dispersas. Y este término de escandalizar tiene el sentido de abandonar, de desertar. Lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es que ellos iban a abandonar a Jesús, ellos iban a alejar de Jesús, ellos iban a dejar a Jesús, se iban a escandalizar, lo iban a abandonar por lo que Jesús ahora va a estar enfrentando. Sin embargo, este no sería el fin de todo, porque podemos observar que el evangelista sigue diciendo: y después, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Entonces, sin embargo, esto no acaba ahí. Después Jesús va a resucitar e iría delante de sus discípulos y de sus apóstoles. Anteriormente se nos ha hablado que Jesús había anunciado una traición. Uno de sus discípulos le iba a traicionar. Y esto creo que había dejado un ambiente de incertidumbre en medio de los discípulos sobre quién sería el que iba a traicionar al maestro. Muchos habían respondido, si algunos llegan a traducir esto como el hecho de preguntarle a Jesús: ¿verdad, maestro, que no soy yo? Ellos consideraban que ninguno, tal vez en ellos estaba la intención de traicionar al maestro. ¿Cómo podrían traicionar al maestro, al Mesías? Pero ahora Jesús viene y les habla de algo más, al decirle que ahora no solamente alguien le iba a traicionar, de alguien que estaba cercano a él le iba a traicionar, sino que ahora todos le iban a abandonar. Estas personas iban a escandalizar, iban a desertar. Y en esto entonces Pedro no aguanta y responde y dice que aunque todos se escandalicen. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué dice Pedro en el texto? No, yo no. Señor, aunque todos vengan y retrocedan, aunque todos se escandalicen, aunque todos vengan y quieran desertar, Pedro dice: no, yo no. Esto me lleva a pensar muchas veces en nuestras actitudes, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos y hemos hablado al Señor, nos acercamos al Señor y decimos: Señor, yo voy a ser fiel a ti en todo tiempo, en todo momento. Señor, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar. Yo voy a ser fiel a ti, yo voy a andar en integridad, en rectitud. Señor, tú has dado tanto por mí, como yo no voy a obedecerte. Y hacemos muchas promesas, ¿verdad?, al Señor. En este caso, Pedro viene y no aguanta y responde y dice: aunque todos se escandalicen, Señor, aunque todos vengan y te abandonen, yo no. Y creo que el texto nos permite destacar dos principios en esta primera escena. Y lo primero es que nuestra naturaleza caída nos lleva a negar nuestra condición vulnerable ante la tentación. Es decir, reconocer que somos desleales, orgullosos, sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces nuestra condición humana nos lleva a negar lo frágiles que podemos llegar a ser, lo vulnerables que podemos presentarnos ante las circunstancias. En otras palabras, una de las cosas que podía observar es que Pedro está diciendo que Jesús está interpretando también mal la palabra del profeta Zacarías, porque si Jesús está diciendo que ellos iban a escandalizar, que el pastor iba a ser herido, ya Jesús se había mostrado frente a ellos como el buen pastor, y Jesús está diciendo: ustedes se van a escandalizar, ustedes van a tomar la decisión de huir, pero luego yo voy a buscar, yo iré delante de ustedes. Y otra de las cosas que podemos observar entonces es que la naturaleza divina de Jesús es compasiva. Por eso vengo a hablarte del amor incondicional de Jesús.
La naturaleza divina de Jesús es compasiva y misericordiosa. Porque aún sabiendo que lo iban a traicionar, aún sabiendo que lo iban a abandonar, fue a la cruz a morir por los pecados de cada uno de ellos. Fue a la cruz a morir por nuestro pecado, para luego resucitar e ir a buscarlos a ellos. De eso quiero hablarte, del amor incondicional de Jesús. Muchas veces nos hemos olvidado del amor que Jesús siente por cada uno de nosotros, porque sentimos que metemos la pata, ¿verdad? Porque sentimos que nos equivocamos, porque sentimos que muchas veces hemos traicionado al Señor, porque sentimos que muchas veces hemos negado al Señor, pero el Señor viene y nos habla de su amor incondicional para con su pueblo. Mis amados hermanos, iglesia, Jesús está hablándole a sus discípulos que a pesar de que ellos vengan y le hagan y lo traicionen, a pesar de que ellos vengan y le nieguen, a pesar de que ellos vengan y le abandonen, Jesús le está diciendo: mi amor por ustedes no ha cambiado. Yo soy su pastor. Yo iré delante de ustedes. De hecho, dentro de una de las palabras que expresa Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, viene y les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús está a punto de marcharse de este lugar y viene a decir: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay un propósito para el pueblo, hay un bienestar para el pueblo, y a pesar de esta condición, a pesar de que el pueblo, de que sus discípulos, de que sus amigos, de que aquellos que eran cercanos a él se iban a escandalizar y le iban a abandonar, Jesús está diciendo: yo iré delante de ustedes, yo voy a resucitar. Mi amor por ustedes no va a cambiar. Y a pesar de la deserción de sus discípulos, la gracia admirable del buen pastor entonces viene y se manifiesta delante de sus ovejas. Es alentador que antes que se produzca la caída, Jesús anuncia una restauración. Ahora, como seres humanos, sabe que a nosotros nos cuesta perdonar la traición y el abandono de los que nos acompañan. ¿A cuánto les cuesta perdonar? A mí me ha costado perdonar muchas veces, no sé si a ti. Pero nota que Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, porque Jesús sabe todo, Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe todo lo que hicimos el día de ayer, Dios sabe todo lo que estamos haciendo ahora, Dios sabe todo lo que vamos a hacer en un par de horas, en un par de minutos, Dios todo lo sabe. Y su amor por nosotros no ha cambiado. Nota lo que hizo Jesús. Jesús viene y responde, versículo 30 del capítulo 14. Y ahora viene Jesús y le dice: de cierto te digo. Y nota, de cierto te digo que tú, y podemos leer bien despacio estas palabras, hoy, nota el detalle de Jesús, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Qué nos dice Jesús en esto? Miren lo que está, la conversación que hay entre Jesús y Pedro. Ahora, ¿qué hace Pedro? Dice que más él con mayor insistencia viene y dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y ahora no solamente Pedro dice esto, sino que los discípulos que están con él dicen también, todos decían lo mismo. Esto me llevaba a preguntarme, mis amados hermanos, ¿qué nos dice la respuesta de Pedro en relación del ser humano? Y una de las cosas que podemos ver es que el ser humano es arrogante, el ser humano es orgulloso, el ser humano no mide su vulnerabilidad, el ser humano es sabio en su propia opinión. Llega a negar aún la veracidad de las palabras de Jesús. Y pensaba en esto: no fue por negar la verdad de la palabra de Dios que el ser humano pecó en el Edén. ¿Recuerdan desde el principio? En la conversación que tiene Satanás con el hombre, con el ser humano, en este caso con Eva. Dudamos muchas veces de la veracidad de la palabra de Dios. Esto estaba haciendo Pedro. Es como si Pedro estuviera diciendo: Señor,
creo que lo que está diciendo, lo que dijo el profeta Zacarías no es así. ¿Cómo crees? Yo no te voy a abandonar a ti, yo no te voy a hacer esto. Yo no te voy a dejar por nada del mundo. Es más, soy capaz de dar mi vida, de morir por ti. Sin embargo, Jesús dice, no, no pasará que un gallo hoy cante 2 veces esta misma noche, que tú me hayas negado 3 veces. El ser humano confía absurdamente en sus propias fuerzas. El ser humano muchas veces se considera superior a los demás. Y muchas veces el ser humano se cree la excepción, como en el caso de Pedro. Yo no te voy a fallar. Que te fallen los demás, que te abandonen los demás, pero yo no. ¿Qué tanto se parece la actitud de Pedro a nuestra actitud muchas veces? ¿Cuántas veces nosotros respondemos de esta manera con soberbia, desconfiando de la verdad de la palabra de Dios? ¿Notas la manera como Jesús responde entonces a la arrogancia de Pedro? Jesús cuestiona la respuesta de Pedro, afirma que eso iba a acontecer esa misma noche. Jesús no dice, oh Pedro, tú eres mi héroe, tú estás conmigo siempre, tú no me abandonas. No, Jesús viene y dice lo que acontecerá. No solamente Dios habló 500 años antes de lo que sucederá y lo que iba a suceder por aquel tiempo, en aquellos días, sino que ahora Jesús viene y añade algo más, lo que iba a suceder en aquella noche con la vida de Pedro. De cierto te digo, y este de cierto es una expresión firme, contundente, categórica de lo que iba a suceder. No es de cuestionar, lo que Jesús estaba diciendo iba a suceder esa misma noche. Esto me lleva a pensar que debemos tener cuidado del engaño que produce nuestro propio corazón. Y aquí quiero resaltar un poco porque sabe que hoy en día hay muchas corrientes humanistas que están llevando al ser humano a engañarse a sí mismo. Los grandes entrenadores, conferencistas motivacionales que impulsan esto, sobre todo dicen, tú puedes, no dependas de nadie. Recuerda que son tus fuerzas, tú puedes salir adelante de esto, llegarás hasta donde tú quieras llegar. Eso es lo que escuchamos de estos entrenadores, ¿verdad? De estos motivacionales. Pero nos lleva a entender que muchas veces nosotros entonces resalta una actitud arrogante, una actitud altiva, una actitud autodependiente. Y el Señor quiere que nosotros podamos depender de Él por encima de cualquier circunstancia. Recordarte que a pesar de que Jesús sabía lo que iba a acontecer, nota que el amor de Jesús entonces es un amor incondicional. Y hay un consejo bíblico. Mira lo que dice 1 Corintios 10:12. Yo sé que muchos lo saben. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero muchas veces nuestra soberbia, nuestro querer ser leales en nuestras propias fuerzas nos llevan a equivocarnos y a caer, a derrumbar. Lo segundo que quiero hablarte es del amor entonces abnegado que fortalece a Jesús en medio de la angustia. El amor de Jesús es abnegado a pesar del sufrimiento. Y esto nos lleva a ver entonces un cuadro donde Jesús quiere mostrar la necesidad de un hombre que pueda verse como un hombre débil, vulnerable, sometido a la voluntad de Dios, dependiente de Dios. Dios quiere ver eso en nosotros. Y en medio de la humanidad de Jesús, mire lo que acontece. Dice el versículo 32 que vinieron pues a un lugar que se llama ¿cómo? Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar que quedaba en el costado del monte de los olivos. Y Jesús ahora viene y da ciertas indicaciones a los discípulos y le dice: sentaos aquí.
Le digo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Y sucede algo que viene y coma consigo a Pedro. Habla con Jacobo y habla con Juan. Y nota lo que comienza a suceder en la vida de Jesús. Estás conmigo en la lectura, ¿verdad? ¿Cómo empezó a sentirse Jesús? Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Puedes observar las emociones que se producen en Jesús? Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué Jesús ahora está triste? Y llega a decir que hasta la muerte. ¿Qué está sucediendo en la vida de Jesús? Y también me lleva a preguntarnos: ¿qué sucede cuando la tristeza y la angustia está en nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Jesús estaba rodeado de sus discípulos. No estaba solo, estaba con Pedro, con Jacobo y Juan. Y les confiesa lo que hay en su corazón. Les confiesa cómo se siente. Le dice que su alma está triste. Y note lo que está dejando ver Jesús en estos versículos. Jesús está mostrando su humanidad. Jesús es 100% divino, pero es 100% hombre. De hecho, Isaías 53:3 va a decir: varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús deja ver delante de los suyos cómo se siente su vulnerabilidad. Deja ver cómo está su alma entristecida. Deja ver la angustia que hay dentro de él. Es importante estar cerca de aquellos que pueden ser un apoyo para nosotros en tiempo de angustia, ¿verdad? Jesús estaba acompañado de unos íntimos, en este caso Pedro, Jacobo y Juan. Pero pensaba también, mis amados hermanos y amigos, que sin embargo a veces es necesario saber que entre más te alejas del ser humano, más te acercas al Señor. Esta semana escuchaba a un predicador español que decía lo siguiente: me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Él decía que la mayoría de la gente peca. Note, la mayoría de la gente peca porque pasa poco tiempo con Dios y mucho tiempo con sus sentimientos. Dice: la peor persona con la que puedes pasar mucho tiempo es contigo mismo. Cuando pasas mucho tiempo con tu corazón, con tus emociones, con tus sentimientos, le das lugar a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad. Y él dice esto que me llamó la atención: pasa poco tiempo contigo mismo y mucho tiempo con Dios. Y sabe que Jesús está con sus discípulos ahí. Y se aleja un poco más y ahora está con unos de sus discípulos que cuando usted lee los evangelios, muchos los consideran como los íntimos de Jesús. Ahora está Pedro, Jacobo y Juan con él. Y les expresa cómo se siente. Le dice: yo estoy entristecido. Sin embargo, ahora Jesús viene y se aleja un poco más. Le dice: quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía, versículo 36, Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabe que en la Biblia podemos observar muchos ejemplos de oraciones? De hecho, Jesús enseña a sus discípulos a orar. En los evangelios usted puede destacar que hay un modelo de oración para los discípulos, para el pueblo del Señor. Pero ¿qué tal esta? Observe esta oración del versículo 36. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y creo que es interesante identificar 4 aspectos de esta oración.
Y lo primero que podemos mirar es que ¿a quién está dirigida la oración? Al Padre, ¿verdad? Lo otro es, ¿qué sabe Dios, qué sabe Jesús de Dios? ¿Qué convicción tiene Él de su Padre? ¿Qué sabe? ¿Qué dice Jesús en medio de su oración? Le dice, todas las cosas son posibles para ti. Nota la convicción que había en Jesús. Ahora, lo otro que podemos observar es el anhelo, el deseo de Jesús. ¿Cuál es el anhelo de Jesús? Aparta de mí esta copa. Y creo que hay una cuarta pregunta que podemos mencionar, y es ¿qué es lo realmente importante en la vida de Jesús? En esta oración, ¿qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es que la voluntad de Dios sea hecha. Algunos han llegado a decir, algunos dicen, pecamos hasta cuando oramos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestras oraciones son egoístas. Muchas veces consideramos que Dios tiene que responder a lo que nosotros queremos, a nuestros apetitos, como si Él estuviera bajo nuestra orden. Y esto tiene que llevarnos a preguntarnos, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué dicen nuestras oraciones de nuestro conocimiento de Dios? Pues al final debemos entender que todo se trata de Él. Al final debemos entender que vivimos para Él. Nosotros vivimos para la alabanza de su gloria. Estos meses atrás estaba en un espacio unido con algunos jóvenes. Se oraba por alguna persona que estaba padeciendo una enfermedad terminal. Y me llamó la atención porque cuando ese líder estaba orando, le decía al Señor, y mi idea no es juzgar a nadie, quiero decirlo desde ahora, sino mirar lo que muchas veces hay en nuestro corazón. Le decía al Señor, nosotros tenemos derechos. Nosotros tenemos derechos. Sana entonces por lo tanto esta persona. Y yo decía, Señor, ¿hasta qué punto, Señor? Colocamos nuestra voluntad por tu voluntad, sin saber lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, lo que hay dentro de ti. Está bien, nosotros debemos entender que es bueno expresar al Señor lo que hay dentro de nuestro corazón. Es bueno que nosotros podamos pedirle al Señor. Dios nos manda a pedirle, está bien. Pero al final debemos entender que no se trata de tu vida, no se trata de mi vida, se trata de glorificar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Y es interesante porque Jesús está diciendo, Señor, yo reconozco que tú todo lo puedes. Sabes que Jesús tenía claro que Dios podía responder a la petición que Él estaba ofreciendo delante del Señor en aquel momento. Jesús está diciendo, aparta de mí esta copa. De hecho, hay muchas interpretaciones, hay muchas posturas sobre esto. Pero quiero llevarte a pensar, nuestras oraciones tienen que tener un fundamento al hecho de reconocer a quién te diriges cuando oras. Al Padre, al que todo lo puede. ¿Sabes? Y esto tiene que llenarnos de fe. Porque cuando tú te acercas a Dios, tienes que acercarte creyendo que Él tiene la capacidad de hacer lo que tú le estás pidiendo. O si no, ¿para qué oramos, verdad? Si tú y yo oramos y presentamos delante del Señor nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras crisis, todo lo que vivimos, lo que padecemos, lo hacemos porque creemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Creemos que Dios es todopoderoso. Es lo que está diciendo Jesús. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú todo lo puedes hacer. No hay nada imposible para ti. Jesús está pidiendo y Él está entendiendo que hay un momento de mucha dificultad en Él. Jesús se va a enfrentar ante el sufrimiento físico, moral. Iba a experimentar una muerte. El Salvador tenía que llevar el pecado y asumir en sí mismo las consecuencias propias de esta situación. Y hay muchas interpretaciones en cuanto a lo que se refiere de la petición de Jesús de poder pasar sobre él.
o de evitar tomar de esta copa. La oración en medio de la angustia no consiste en pedir que Dios retire de nosotros el sufrimiento, sino muchas veces el acto de soportar el sufrimiento. De hecho, Lucas, en medio de el texto paralelo a esto, Jesús ora por Pedro para que su fe no falte. Jesús estuvo dispuesto a llevar sobre sí todo el castigo que merecemos: maldición, dolor, angustia, desamparo, enfermedad, aflicción, sufrimiento, ira, juicio, muerte. Sin embargo, Él decide que la voluntad de Dios esté por encima y está dispuesto a llevar todo esto por ti y por mí. En Hebreos 5, capítulo 7 dice, vaya conmigo un momento, Hebreos 5, 7. Dice que, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué sucedió? Diga conmigo, fue oído a causa de su temor reverente. El acto de entender la soberanía de Dios, el acto de reconocer que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad, porque se trata de Él. Algunos llegan a decir que lo que Jesús estaba pidiendo era que no muriera en ese instante, que el momento, que lo que estaba viviendo en su vida. Algunos llegan a decir que podía llevarle a morir en ese mismo instante. Otros se refieren a la muerte física. Y como te decía, hay muchas posturas. Pero una de las cosas que nos deja ver el libro de Hebreos es que Dios viene, y creo que lo importante de resaltar en este texto es el hecho de entender que Dios ha escuchado la causa que había en el corazón de Jesús. Dios escucha nuestras peticiones. Dios no nos abandona, Dios no nos deja ahí en medio de nuestra angustia, no. De hecho, si usted lee los otros evangelios, se va a dar cuenta que Dios ahora provee un ángel para que le fortalezca en medio de este momento de tanta dificultad en la humanidad de Jesús. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní era parte de lo que estaba sucediendo en el corazón de Jesús. Pero también representa y nos da a conocer la sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. Jesús fue oído con clamor y lágrimas, no para ser eximido de la muerte, sino para ser apoyado, sino para que pudiera sentir que no había sido abandonado. Y pensaba, no podemos vivir la voluntad de Dios si no velamos y oramos. Note que Jesús viene y se aleja, le dice a sus discípulos, velad, pero Él se va a orar. Y la voluntad de Dios la podemos conocer cuando tenemos un encuentro con la palabra de Él y nos acercamos a Él en oración. Jesús ahora al volver, note el versículo 37, vino luego y los halló ¿qué? Durmiendo. Luego que había dicho, y luego que muchos de ellos dijeron, Señor, estamos dispuestos. Yo, dijo Pedro, yo estoy dispuesto a morir por ti, yo no te voy a negar. Yo no te voy a abandonar. Ahora Jesús viene y los halla durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y sigue diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? ¿Cómo es la carne? Débil.
Hay un mandamiento claro: velad y orad. Ahora, ¿por qué debemos velar y por qué debemos orar? ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos velar? ¿Alguien puede decirle fuerte? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Velar? ¿Orar? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque nuestra naturaleza es débil. Porque necesitamos depender de la voluntad del Dios que todo lo puede. Somos débiles, nuestra carne es débil. Por mucho que nuestro espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Otra vez fue y lloró con lágrimas, con las mismas palabras. Y ahora nuevamente, ¿qué pasa? Los halló durmiendo. ¿Sabe que el Señor no espera hallarnos durmiendo? Él espera hallarnos velando y orando. Hoy en día muchos podemos estar en la condición en la que estuvieron los discípulos en aquel momento, durmiendo. Y vino una tercera vez. Y ya le dijo, los halla nuevamente durmiendo. Dice que ellos estaban cargados de sueño. Otros textos en otro evangelio va a hablar de que están muy entristecidos. Y vino una tercera vez y le dijo, bueno, dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido y aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca el que me entrega. Sabe que además de que hay un amor incondicional para con ellos, hay un amor abnegado en Jesús. Jesús viene y se ha despojado para hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar leyendo lo que dice Isaías 53. Ves conmigo por un momento y con esto cierro. Mira lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando yo leía la oración de Jesús, venía a mi mente mis maldades y mis pecados. Cuando yo leía la oración de Jesús, yo veía amor en la vida de Jesús. Estos días que oraba pensaba en la ley, pensaba en los juicios, pensaba en todo lo que debería acontecer en el ser humano por la desobediencia. Si alguien desobedecía a la ley, en muchas ocasiones tenía que morir. En muchas ocasiones tenía que ser apedreado. En muchas ocasiones tenía que ser castigado fuertemente. En muchas ocasiones aún el castigo de una persona era llevado por toda una comunidad. Y cuando yo leo esta oración de Jesús y expresa: Señor, es que no quiero que se haga mi voluntad. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Jesús estaba pensando en nosotros. Estaba pensando que se trataba de la voluntad del Padre y no la de nosotros. Jesús sabía que Dios podía hacer todo. Jesús sabía que podía librarle. Jesús sabía que podía evitar muchas cosas si Dios así lo ordenaba. De hecho, si Él así lo quería. Pero no, se negó por ti y por mí. Se negó a amar su voluntad por amar la voluntad del Padre. Eso me habla de un amor incondicional y de un amor abnegado, de un amor sufriente, de un amor que se derrama para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. ¿Cómo tú y yo podemos responder hoy a esa palabra del Señor? Cuando vemos que nuestra humanidad muchas veces es arrogante, pero que Jesús se ha mostrado para con nosotros con ese amor incondicional. ¿Qué crees tú que espera Jesús de tu vida hoy? ¿Sabes qué espera? Que tú hoy valores y abraces el sacrificio de Él en la cruz. Y la manera como tú y yo podemos abrazar ese sacrificio es aceptándole a Él como el Señor de nuestra vida. Aceptando que Él ha muerto por ti y por mí. Que Él ha llevado, que Él se ha negado por amor a ti, por amor a mí. Pero que muchas veces le hemos dado la espalda a su amor. El Señor espera que hoy tú te acerques a Él, que tú estés velando, que tú puedas estar dispuesto a acercarte a Él en oración, que tú puedas depender de Él en todo tiempo, creyendo que Él todo lo puede. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos? Y piensas por un momento en tu vida. Te olvidas del resto, de lo que está a tu alrededor.
Piensa cuántas veces tú también te has escandalizado. Como te decía, esto se refiere al hecho de abandonar. ¿Cuántas veces has abandonado la fe, el amor de Jesús? Hoy, Señor, nos recuerdas que fuiste herido, Señor, a pesar de que muchas veces te abandonamos. Nos hemos alejado de ti muchas veces, Señor, y hemos tenido en poco tu amor, Señor. Hoy te pido que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a abrazar, Señor, el sacrificio, Señor. Cuando Jesús, Dios mío, fue a ti, fue porque entendió, Señor, que tú eras el proveedor de toda fuerza, Señor. Que tú eras el proveedor, Señor, de todo amor, Señor. Que a pesar de que su alma, Señor, estuviese entristecida, que a pesar de que muchas veces podemos estar tristes hasta la muerte, Señor, angustiados, si nos acercamos a ti, Dios mío, hay una respuesta de parte tuya, Señor.